Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes este jueves y poder seguir estudiando este maravilloso libro de Génesis. No sin antes quiero saludar a nuestros amigos que ahorita están conectados. Pues bueno, vamos ahora sí al estudio del día de hoy. Estamos estudiando Génesis, estamos en el capítulo 7 y en este estudio, primero Dios, terminamos lo que es Génesis capítulo 7, primero Dios. Y dice, ya saquen sus Biblias, saquen sus cuadernos, su marcatexto, su pluma, su lápiz y su cafecito. Si ya están listos con su cafecito, y ya con su Biblia, con su marcatextos y todo, pues vamos al estudio, vamos a orar primero y vamos ya al estudio. Señor, te quiero dar muchas gracias por darme el honor, el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada una de mis palabras, prepare nuestros corazones para la predicación de tu palabra y que nos ayudes a deleitarnos en ella siempre, Señor, y sobre todo a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, pues vamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a retomarlos del versículo 17. Lo vimos la vez pasada y hablaba precisamente de que el versículo 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ponía este ejemplo que este momento y estos versículos son una simbología de lo que va a ser literalmente y la forma de trabajar o el corazón de Dios más bien. Número uno, a sus hijos Dios los protege. Dios no nos creó para ira. Dios nos creó para salvación. Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Dios nos creó para tener una intimidad con nuestro Creador. Dios nos creó para eso. Dios tanto nos ama que envió a su único Hijo para que nos mostrara al Padre y el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Dios tanto nos amó que lo mejor que Él tenía, como dice Romanos capítulo 8, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesucristo vino a mostrarnos el corazón del Padre. Y literalmente, como lo habíamos estado viendo, como Dios no nos creó para ira, Dios no nos creó para el castigo, Dios nos creó para salvación y para una intimidad con Él. El plan de Dios siempre es salvar, pero todos aquellos que rechazan a Dios, todos aquellos que deciden hacer su propia agenda, su propia vida, sus propias leyes morales, crear su propio Dios a su propia imagen y semejanza, o a la semejanza de este mundo, todos aquellos que deciden abrazar lo que este mundo abraza y rechazar lo que Dios ama, son los que no van a estar en el arca de salvación. Son aquellos que literalmente, como dice Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere más bien que nadie se pierda. Dios quiere que ninguno vaya a ese lugar de tormento. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. El problema principal es que el ser humano es rebelde, el ser humano le da la espalda a Dios, el ser humano no se quiere acercar a Dios, no se quiere arrepentir de sus pecados, el ser humano no quiere abrazar los mandamientos de nuestro Creador. Entonces, aquí hay una separación, literalmente. Pero algo bellísimo en esta fotografía de este ejemplo del arca de salvación es Jesucristo. Es una simbología de Jesucristo. Todo aquel que está dentro, todo aquel que está en Cristo Jesús no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que está en Cristo Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que está en Cristo Jesús está justificado, está perdonado, está santificado y será glorificado. Todo aquel que está en Cristo Jesús. Pero los que han decidido rechazar a Cristo Jesús están fuera del arca. Y entonces
el diluvio, el castigo de Dios por el pecado, literalmente les caerá directamente a ellos y serán juzgados por sus pecados. Entonces, esta simbología del arca es algo maravilloso. Habla precisamente de cómo los que están dentro del arca, cuando cae el juicio de Dios, eleva a los que están en el arca. Dice, cuando cayó el diluvio, el arca fue elevada hacia el cielo, ¿no? Separada de la tierra, y el diluvio o el juicio de Dios cayó sobre la tierra. Esta fotografía es muy importante que la tengas, porque hablamos de el arca se eleva, los que están dentro del arca, los que están en Cristo Jesús serán elevados, pero los que están en la tierra serán juzgados. Y es precisamente lo que dice aquí: y fue el diluvio 40 días en la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Esta es una simbología también del rapto de la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, todos aquellos que han reconocido su gran necesidad de Jesucristo y de su sacrificio en esa cruz, todos aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador, que con ninguna de nuestras obras nos podemos salvar, todos aquellos que reconocemos que solo el sacrificio de Jesús en esa cruz da vida eterna, perdón de pecados y nos puede salvar. Entendemos y hemos encontrado en Jesucristo a nuestro Salvador. Entonces, todos nosotros, somos los que seremos llevados hacia las nubes y recibiremos al Señor en las nubes. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, el shofar, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos míos, amigos, familia preciosa, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza gloriosa, el saber que seremos elevados de esta tierra y veremos al Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ese tiempo de tribulación, ese tiempo de prueba para el mundo entero, seremos librados nosotros. Y dice el 1 Corintios capítulo 15 del 50 al 52, y digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y continuamos en Génesis capítulo 7, ahora los versículos que vamos a ver el día de hoy. Versículo 18 dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y esto es algo padre de lo que estamos hablando, ¿no? Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre toda la tierra, cubrieron la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El arca de salvación, esa arca que es Jesucristo, está sobre la tormenta, está sobre el juicio de Dios, está sobre todos aquellos que están dentro del arca de salvación. El juicio de Dios no caerá sobre nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque mi juicio y tu juicio, si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, ya fue.
Tú y yo ya sufrimos el juicio y salimos culpables. La gran diferencia es que el que pagó nuestra culpa fue Jesucristo. Yo ya fui juzgado y resulté en mi juicio culpable, con toda la evidencia. Y cuando resulto culpable, Jesucristo se levanta y dice, pero yo morí por él y por sus pecados. Sí, es culpable, pero yo lo visto con mi justicia. Y él tomó mi lugar. Él es el sacrificio en lugar de Jesucristo es. Perdonen ustedes. Jesucristo es ese sacrificio por nuestros pecados en lugar de nosotros. Entonces, ese juicio que venía sobre nuestros pecados, sobre nosotros, ya fuimos juzgados y ya fuimos muertos en esa cruz de Cristo. Eso es algo importante que precisamente tienes que entender. Que cuando tú crees en Jesucristo y crees que en esa cruz se pagó tu pecado, tu juicio ya fue en esa cruz. Y saliste culpable en tu juicio. Y sacaron todos tus trapitos al sol y sacaron toda tu lista que era esa acta de decretos que era en tu contra. Tú hiciste esto, pensaste esto, dijiste esto, sentiste esto. Y todo lo que hiciste a lo largo de tu vida desde que naciste hasta el día de hoy, toda esa acta de decretos que era en tu contra, se presentó en tu juicio. Pero adivina qué, como dice Colosenses, del apóstol Pablo. Y esa acta de decretos que era en nuestra contra fue clavada en la cruz, fue pagada en la cruz. Por lo tanto, como yo salí culpable, debí de haber muerto, pero hubo uno que murió en mi lugar. Por lo tanto, Él me cubre con su justicia y Él muere y recibe mi condena. La condena que era para mí por mis pecados, Cristo la recibe en Él, en esa cruz. Y cuando está Cristo en esa cruz, está recibiendo el castigo de mi pecado y de tu pecado. Lo está recibiendo en esa cruz. Y sí, en nuestro juicio fuimos culpables, pero Cristo murió por nosotros. Por eso es que somos libres, porque ya nuestro juicio ya fue. Fuimos juzgados y fuimos muertos en la cruz de Cristo. Por eso somos libres, porque ya fuimos juzgados, pero también fuimos perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, esa arca de salvación que es Jesucristo flota sobre el juicio, sobre esa agua que vino a destruir, sobre esa agua que vino a castigar el pecado del mundo. Esa arca de salvación que es Jesucristo está flotando sobre esas aguas. Versículo 17. Y las aguas subieron mucho sobre toda la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y dice el versículo 20, 15 codos más alto subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Es decir, el monte más alto de toda la tierra, pues todavía 15 codos, que es más o menos más de 7 metros, más de 7 metros arriba del monte más alto. Es decir, que todos los montes, el Everest, por ejemplo, que voy a poner el ejemplo el día de hoy, los montes fueron cubiertos completamente de agua. Y no solo fueron cubiertos, todos los montes más altos del planeta Tierra fueron cubiertos de agua, sino que también más de 7 metros arriba del pico del monte más alto del planeta Tierra, todavía estaba lleno de agua. Ahora, aquí voy a tocar un tema que es para mí muy importante, porque siempre va a haber gente que quiera poner en duda la palabra de Dios. Siempre va a haber gente que va a querer criticar por ignorancia la palabra de Dios. Y en este tema del arca de Noé, muchos creen que es una fábula, creen que es un invento, creen que no hay evidencia, que nada más es una historia, como la de Pedro y el lobo. No sé, y siempre van a querer justificar
para no querer creer. ¿Por qué? Porque no quieren rendirle cuentas a nadie de lo que piensan, de lo que hacen. Entonces, aquellos que critican o descalifican el arca de Noé no se dan cuenta de toda la evidencia que hay. Y hablando de evidencia, por ejemplo, tú puedes investigar que hay fósiles marinos en la cima del monte Everest. ¿Cómo es posible que en el monte más alto de todo el planeta Tierra hay fósiles marinos? Pongo aquí, los investigadores daneses viajaron al Tíbet y ascendieron a más de 4,000 metros de altura hasta alcanzar una formación conocida como, bueno, eso que dice ahí, como Comalangma. Allí encontraron un gran número de fósiles de animales marinos. Así es, fósiles de animales marinos en el monte más alto de todo el planeta Tierra, en el monte Everest, y en otros montes también. En otras montañas nevadas se encontraron fósiles marinos. Es decir, la evidencia la hay, y como lo vamos a ver más adelante, ¿dónde encalla el arca de Noé? ¿Dónde fue donde encalló el arca de Noé? Bueno, pues eso está en Génesis capítulo 8, que vamos a verlo primero Dios próximamente, y vas a ver que el arca encalló en el monte Ararat, en Turquía. Lo dice la Biblia. ¿Dónde encalló el arca de Noé? En el monte Ararat, en Turquía. Ahí mismo la Biblia lo enseña. Y adivina dónde encontraron el arca de Noé. Porque se encontró ya el arca de Noé en los 70s, en los años 70, imagínate. Se encontró el arca de Noé. Y adivina en dónde se encontró. En el monte Ararat, en Turquía. Así es. Pero la gente que no quiere reconocer que la Biblia es verdad y que no está llena de fábulas y mitos, pues va a decir, no es cierto, es un montaje, no es cierto, es mentira, etc. Pero ante la evidencia, aún investigadores, científicos, ateos, cuando encuentran fósiles y empiezan a encontrar corales, y encuentran fósiles de peces marinos, bueno, de peces, en los montes más altos del mundo, como el monte Everest, ¿qué evidencia hay ahí? Sin embargo, muchos, aunque haya evidencia, van a decir no. Y cuando alguien decide rechazar, son aquellos que deciden literalmente, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren rendirle cuentas a nadie. Continuando en Génesis capítulo 3, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y aquí hay una aplicación que quiero hacer énfasis, y es precisamente en esto. No existe la persona, no existe el lugar, no existe la posición económica, no existe la posición intelectual, no existe el lugar físico geográfico tan alto que el juicio de Dios no te alcance. Solo hay un arca de salvación, como lo dije, y es Jesucristo. Pero todos aquellos que rechazan a Jesucristo porque sienten que no lo necesitan, sienten que su situación o su posición es demasiado alta, que no se van a rebajar a creer en un hijo de un carpintero, tristemente no se han dado cuenta de que el juicio de Dios no importa qué tan alto te creas que estás, no importa qué tan alto creas que eres.
No importa qué tan alto creas que tu empresa ha llegado. No importa qué tan alto creas que tu conocimiento te ha llevado. El juicio de Dios va a caer sobre ti si no le entregas tu vida a Jesucristo. Si no entras en esa arca de salvación. Nadie está tan arriba o es tan grande que la ira de Dios no lo alcance. Vamos a ver varios pasajes precisamente de que Dios es el Todopoderoso, Él es el creador del universo. Y que aún todo lo que podemos tener intelectual, económica, de salud, de posición, de lo que sea, ha sido dado por Dios. Primera de Crónicas capítulo 29 del versículo 10 al 14. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Quién va a hablar? El rey David. No es el de las mañanitas que cantaba. No, él no cantaba las mañanitas. Quiero hacer nada más esa aclaración. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso pasaje del rey David, donde el mismo rey David, el rey más importante de todo Israel, de toda la historia de Israel, el rey David literalmente está exaltando y alabando a Dios y dice, pues de lo que tú nos has dado nosotros te damos, porque todo es tuyo, Señor. Y piensa un momento, piensa un segundo, todo el planeta Tierra, Él lo creó. Todo el planeta Tierra, Dios lo creó. Todo el planeta Tierra, Dios lo creó. Creó las galaxias, las constelaciones. Pero vamos a pensar en nuestro planeta Tierra. Él lo hizo. Él creó el planeta Tierra y todo lo que hay dentro. Génesis 1 nos enseña claramente que Él creó los cielos y la tierra, creó los bosques, los mares, los animales, las aves, los peces. Al ser humano lo creó. Y si Dios lo creó y creó todo, y está en la palma de su mano, y es de Él, todo el planeta Tierra le pertenece. Todo el planeta Tierra le pertenece al Señor porque Él lo creó. Y es curioso que nosotros dentro de ese planeta, de ese planetita comparado a las galaxias, comparado a las estrellas que hay en las constelaciones, ese planetita, dentro del planetita Tierra, los seres humanitos, nos creemos autosuficientes del Creador del universo. Nos creemos independientes del Creador del universo. Nos creemos dueños de lo que hay dentro del planeta y de lo que hay a nuestro alcance. Es nuestro, es mío, es mío. Cuando Él es el creador de todo el planeta y de todas las galaxias y todas las constelaciones. Él creó los bosques, los mares, los animales. Él creó todo. Y está en la palma de su mano. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Y aquí el rey David es lo que está diciendo, todo es tuyo, Señor. Nosotros somos tuyos, tú nos creaste. Le dice el Salmo 100. Somos creación tuya.
Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Cuando empiezas a ubicarte quién es Él y quiénes somos nosotros, ¡wow! En verdad se te cae la venda de los ojos y empiezas a ver este mundo a colores. Qué importante es darte cuenta que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es de Él. Mi vida es de Él. Si tú no viste el programa del martes pasado, yo te invito y te suplico que lo veas. El martes pasado tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de entrevistar a unos amigos que son misioneros. Y algo que me impacta de ellos dos es que Paul todavía tiene pelo a pesar de la edad que tiene. Eso me impacta, pero bueno, es otro tema. No, pero algo que me impacta de ellos dos, que son misioneros, es que a sus hijas, desde que eran jovencititas, adolescentes, una de ellas decidió irse de misionera a China. Y se fue de misionera al Medio Oriente, a lugares peligrosos para predicar el evangelio. Y adivina qué, tú como papá o como mamá, ¿cómo sueltas a tus hijos para que vayan a anunciar el evangelio en zonas peligrosas donde está tal vez prohibido y te meten a la cárcel? ¿Cómo es eso? ¿Sabes cómo? Entendiendo que todo le pertenece al Señor, que tu hija o tu hijo no es tuyo. Él es el dueño. Él es el dueño de mi vida, de la vida de mis hijos. Y es difícil, es fácil predicarlo, pero es difícil pensar, analizar, decir, wow. Yo creo que lo más difícil son nuestros hijos, de pensar en separarnos de ellos. Todavía las cosas materiales o el dinero o cosas así, dices, bueno, lo puedo dar. Pero mi hija, mi hijo, y fue lo que Dios hizo por nosotros. Dios entregó a su hijo por nosotros. Y yo veo en Paul y en Aura este corazón de entender que todo es de Él, que todo es por Él y todo es para Él, y que sus mismas hijas no les pertenecen. Sus mismas hijas fueron creadas y tienen un dueño, y ese es el creador del universo. Y también aquel que las compró y compró su alma en la cruz del Calvario. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Y aquí vemos al rey David precisamente diciendo eso. ¿Sabes qué? Todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece. Y de lo que tú nos das, nosotros te damos. Qué importante mensaje es. 1 Corintios capítulo 4. Dice él, no, aquí está equivocado. Aquí está equivocado. No es 1 Corintios capítulo 4. No es 1 Corintios capítulo 4. Es Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ahí hay un error. Y el versículo 48 de Hechos capítulo 7 dice: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Fíjate nada más qué versículo. El cielo, y no se refiere al cielo, a la atmósfera, sino se refiere a la estratosfera. El cielo es mi trono, la estratosfera. Y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? No es mi mano la que ha hecho todas las cosas. Esto está, repito, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y aquí está, también está mal aquí. Discúlpenme, está mal aquí. No es Hechos capítulo 7 aquí es Daniel capítulo 4. Qué bueno que me lo sé de memoria, pero qué mal que está mal escrito aquí. En Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Dice el rey Nabucodonosor: pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo,
y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que Él quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Y no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Versículo 36. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes, dice el rey Nabucodonosor. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Mejor flojitos y cooperando. ¿Sabes qué? No te resistas a la dirección y a los mandatos del Señor. Primera de Corintios capítulo 4 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, ¿sabes qué? Todo proviene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Así de fácil. Él nos creó, Él creó los animales, Él creó los bosques, Él creó los mares, Él creó las aves del cielo, Él creó los peces del mar, Él creó las galaxias, las constelaciones, Él creó al ser humano, Él creó las células, los protones, los neutrones. Él creó la inclinación perfecta de la Tierra, la velocidad perfecta de rotación de la Tierra, la distancia exacta entre el Sol y la Tierra. Él lo creó todo perfecto. Y Él se quiere llamar nuestro Padre. Nos quiere adoptar como sus hijos y sentarnos en su mesa, el Creador del universo. ¿Quién es el hombre para que se sienta que es dueño de algo? Ni nuestros hijos son nuestros. Le pertenecen al Señor. Y si Él nos los presta, es con un propósito. Dios te ha prestado a tus hijos con un propósito. Y hay de aquel que no cumpla el propósito por el cual Dios nos ha dado hijos. Dios te ha confiado almas. Tú tienes que ser muy cuidadoso de esa alma, de guiarla en el camino del Señor. Deuteronomio capítulo 6 lo deja súper claro. Así es que Él es el dueño, y si todo lo hemos recibido de Él, ¿por qué nos gloriamos? ¿En qué nos podemos gloriar si todo proviene de Él? Regresando a Génesis capítulo 7, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre también murió. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y hay mucha enseñanza en este pasaje. Si te fijas, hice sobreénfasis ahí en el todo, toda. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y Él es justo. Y si Él borra completamente a toda la humanidad, seguiría siendo justo y seguiría siendo amoroso. ¿Por qué? Porque literalmente toda la humanidad nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de Dios. Y el Señor decidió empezar de cero, resetear, ¿no? Así, vamos a empezar de nuevo. Pero ahora voy a empezar con Noé, porque toda la descendencia de Abraham se había corrompido. Le habían dado la espalda a Dios. Habían decidido hacer sus propias leyes morales, como el día de hoy, que no es diferente. Se querían burlar de Dios, del creador del universo. Querían hacerse autosuficientes del creador.
Por eso les digo, cuando entiendes que tú eres de Él, que no te perteneces a ti mismo, no te perteneces a ti misma, que tus hijos no son tus hijos, son almas que Dios te ha prestado para que los guíes en el camino de Él y les enseñes tal cual como Dios lo manda en Deuteronomio capítulo 6, para instruirlos en el camino del Señor. Háblales al levantarse, al acostarse. Háblales de las maravillas del Señor, de quién es el creador del universo, su grandeza, su poder, su majestad, su misericordia, su amor, su fidelidad. Tú como mamá, como papá, tienes el mandamiento de Dios, no el consejo, no el tip, el mandamiento de Dios, de que inculques a tus hijos el amor y el temor al Señor. ¿Sabes? Dios decidió empezar de cero con Noé, porque todo el mundo se había corrompido, y decidió borrarlos a todos. Todos fueron borrados, porque Dios es justo y Él castiga el pecado. Y todo lo que vivía dejó de existir. Pero dice, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Lo mejor que puedes hacer es tener amistades que te acerquen a Dios. Lo peor que puedes hacer es tener amistades que te acerquen a Satanás o a este mundo. ¿Por qué? Porque vas a acabar donde ellos van a acabar. Si tú te acercas con gente que ama al Señor, que quiere servir al Señor, que quiere crecer en el conocimiento y en el compromiso de vivir una vida para Él, entonces, ¿a dónde crees que te van a llevar esas amistades? ¿A dónde crees que te van a guiar esas amistades o te van a inspirar esas amistades? ¿A dónde? Pues a estar cerca de Dios, tú y tus hijos, a vivir una vida congruente, a vivir una vida real, caminando con el creador del universo. Y adivina que hay un fruto increíble. Pero si tienes amistades, literalmente, que te jalan al mundial, que te jalan a la fiesta, que te jalan a esto, al otro, a cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para tu vida, ¿dónde crees que vas a acabar? Vas a acabar donde ellos van a acabar. Yo veo claramente que había un arca, había un Noé que le creyó a Dios, que recibió mandamientos y que se los pasó a su familia y que fue pregonero de justicia, como dice el libro de Hebreos, pero que no lo quisieron escuchar. Entonces hay dos tipos: aquellos que rechazaron la moralidad que Dios establece, los mandamientos que Dios establece, la instrucción que Dios establece, que no se quisieron arrepentir de sus pecados, quisieron vivir a su manera, con sus propias leyes, pero acabaron muertos. Pero también veo otros que le creyeron a Noé, que obedecieron a Noé y que creyeron que lo que Noé les decía, de lo que Dios le había dicho a Noé, era real. Y Noé se salvó, y los que con él estaban. La pregunta es, ¿con quién estás tú? ¿Con quién están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Quiénes son sus amistades? ¿A dónde tú los estás empujando a que tengan amistades? ¿Estás empujando a tus hijos a que tengan amistades temerosas de Dios, que los acerquen a Dios? ¿O lo estás empujando a tus hijos a que vayan a festejar Halloween? Con amistades que vayan a festejar o que vayan a vivir de una manera, o a hablar, o a ver películas, o caricaturas, o series, o música, que en vez de acercarlos e inspirarlos, los va a alejar de Dios. Porque donde estaba Noé, estaba su familia y se salvaron. Pero fuera de él, se perdieron todos los demás. Qué importante es dónde estás tú, porque si estás con gente que se va a salvar, pues te vas a salvar. Van a influenciar en tu vida, te van a inspirar. Apocalipsis capítulo 20 dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿estás seguro o estás segura que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Puedes dormir tranquila o dormir tranquilo sabiendo que tus hijos están inscritos en el libro de la vida? Que las amistades que tienes tú o las amistades que tienen tus hijos realmente los impulsan, los acercan a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque este es un tema serio y es un tema real. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, este lugar ya de condenación. Que Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Deuteronomio 11. Miren que pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. Deuteronomio 5, versículo 32 y 33. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios está delante de nosotros diciendo: elige obedecerme, elige seguirme. 1 Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas tú para el Señor y para la obra de Dios, para su reino, no va a ser en vano. Dios ve todo. Y como les digo muchas veces trabajamos muy bien para nuestros propios reinos y para el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, en las familias. Lo hacemos a un lado. Amigos, querida familia, Dios pone delante de nosotros el bien y el mal. Así como en esa ocasión en el jardín del Edén,
que Dios les dio a escoger y puso el árbol precisamente para que tuvieran elección. ¿Para qué puso ese árbol si no quería que comieran? Porque si Dios no hubiera puesto ese árbol, no hubieran tenido elección, no hubieran tenido opciones. Pero Dios nos ama, y dentro del amor hay libertad, y dentro del amor hay elección. Yo he elegido permanecer y amar a mi esposa. No estoy obligado a estar con ella, no es una obligación, es un anhelo, es un gusto, es una voluntad de decir, yo amo a mi esposa y yo quiero estar con ella hasta que me haga viejito y se la estoy cumpliendo. Mi hija diría, pues ya se la cumpliste, papá. Pero pues ahí voy. Pero es porque he decidido. De la misma manera con Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Pongo el árbol en medio del huerto. Decide caminar conmigo. Decide obedecerme. En Deuteronomio, como lo estuvimos viendo, Dios constantemente les dice, pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien para que seas bendecido en la tierra a la que vas a entrar. Elige el bien. Crece, mantente firme y crece en el conocimiento de Dios y de su gracia y de su amor. Como en el arca de Noé. Dios eligió a Noé. Y Noé le compartió a su familia y su familia le creyó a Noé lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Dios estuvo predicando a la gente durante todos esos 100 años tal vez que estuvo construyendo el arca, pero mucha gente no le creyó. Todos más bien no le creyeron, lo rechazaron. Y no entendieron, como dice Jesucristo en Mateo 24, hasta que el arca se cerró y ya no había vuelta para atrás. Terminamos hoy el capítulo 7 de Génesis. Les invito a que le crean a Dios, a que descanses en Dios y le creas, que todo lo que Él dice, todo lo que Él manda es por nuestro bien. Y lo que Él dice se va a cumplir. Y lo que leímos de Apocalipsis se va a cumplir. Que recuerdes que Él es el dueño de todo, que Él está sentado en su trono. Y aunque ahorita nos permite jugar a ser dueños de una casa, dueños de un carro, dueños de una empresa, dueños de nuestros hijos, dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestras vidas, dueños de, es pura mentira. Porque el que está sentado en el trono tiene todo poder y toda autoridad. Y un día nos llamará a cuentas, como lo leímos. Pero qué precioso es estar dentro de esa arca de salvación, porque has creído y confiado en el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Porque sabes tu necesidad del perdón de Dios a tu vida. Porque sabes tu necesidad de Cristo en tu vida. Quédate dentro de esa arca, deleítate en Cristo Jesús y su palabra. Y vive de una manera que honre el sacrificio de Cristo por ti. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu mensaje esta noche, por tu palabra. Permítenos descansar esta noche y mañana amanecer con energía y seguir día a día, Señor, alimentándonos de tu palabra, Señor, fortaleciéndonos y conociéndote cada vez más y más. Gracias por cada familia que está conectada en estos momentos. Bendigo su salud, bendigo su economía, bendigo sus trabajos, bendigo sus matrimonios si están casados, bendigo a sus padres, a sus hijos, bendigo esos hogares que están ahorita conectados, Señor. Pon tu mano en esos hogares, Señor. Sígueles mostrando y síguenos mostrando tu grandeza, tu poder, tu misericordia y nuestra gran necesidad de ti. Todo esto, Padre, te lo suplico por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y pues, querida familia y amigos, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, que tengan un fin de semana increíble. Vayan a sus iglesias,
Nos vemos, para los que sean de La Roca, nos vemos ahí en La Roca. Y que Dios los bendiga. Pati Medina, pastor, gracias, buenas noches, que descansen igualmente. Les mando un fuerte abrazo a toda su familia, que Dios los bendiga. Coman frutas y verduras. Y primero Dios, nos vemos ya sea en el servicio del sábado o nos vemos en el servicio del domingo. Que Dios los bendiga.